Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Seguimos con nuestra saga sobre materia oscura. En esta ocasión nos preguntamos ¿qué son los cúmulos de galaxias? ¿Cómo podrían llegar a existir si es que no existiera la materia oscura? ¿Qué rol jugó en la historia del universo el que exista la materia oscura? Estas y otras preguntas las contestaremos con la doctora en astrofísica de la Universidad de Harvard y actualmente docente en la Universidad Andrés Bello, Julie Nantes. Bienvenidos al tercer episodio sobre materia oscura en Conversemos de Astronomía. Y te recuerdo que si tienes preguntas y sugerencias, las puedes dejar a través de mis redes sociales en @jcbeamin en Instagram, Twitter, LinkedIn o TikTok. Quiero presentarles a Julie Nantes, académica de la Universidad Andrés Bello en Chile, doctora en astrofísica de la Universidad de Harvard y experta en el estudio de grupos y cúmulos de galaxias. Julie, bienvenida a Conversemos de Astronomía. Muchas gracias por invitarme y bien, me encanta hablar de la astronomía. Intentaré no hablar demasiado rápido porque aprendí español 30 años y mis 13 años en Chile no me quitan el acento gringo. Bien. No hay problema. Aquí estamos para hablar de ciencia. En los episodios anteriores contamos que gracias a los estudios de cómo se movían las galaxias en cúmulos de galaxias, podíamos determinar que hay materia que no vemos y que llamamos materia oscura. ¿Nos puedes contar quizá algo más básico? ¿Qué es un cúmulo de galaxias y cuáles son sus componentes principales? Bien, un cúmulo de galaxias es un conjunto de materia de todos tipos que alcanza un mínimo de 100 millones de veces la masa de nuestro Sol dentro de un espacio más o menos el tamaño de nuestro grupo local, es decir, unos pocos miles de millones de años luz. Y eso es en cuanto al tamaño del universo entero, no tanto espacio. Es bastante reducido para tanta materia, son muchas galaxias. Sí, pueden tener hasta 1000 galaxias, incluyendo las enanas, en comparación con más o menos 50 galaxias, incluyendo las enanas, dentro del grupo local. O sea, estamos hablando de un lugar muy denso, por así decirlo, en el universo. Eso, y fácilmente tienen más de 100 galaxias grandes y medianas como la Vía Láctea, Andrómeda, Gran Nube de Magallanes y la galaxia Triángulo. De hecho, se definieron los cúmulos originalmente en mediados del siglo XX como tener al menos 50 galaxias, al menos tan brillantes como una décima parte del brillo de la galaxia más brillante, es decir, galaxias como la Vía Láctea, Andrómeda, Triángulo y Gran Nube de Magallanes, al menos 50 de esos. El grupo local tiene solo 4. Así que estamos hablando de básicamente algo con 10 veces o más, mínimo 8 veces la masa total, y 10 veces la galaxia fácilmente del grupo local. Nosotros no vivimos en un cúmulo, vivimos en un grupo, que es algo menos denso. Sí. Un grupo es similar en que tiene un conjunto inusualmente alto de materia de todos tipos, dentro de unos pocos millones de años luz, 5 o 10 millones de años luz. O sea, ya en esta caja tenemos una gran cantidad de materia. Pero tú mencionaste que, si bien tienen 50 galaxias grandes, también hay otros materiales, hay otros elementos. Por ejemplo, hay un gas, hay mucho gas que a veces nos cuesta imaginarlo. ¿Esto está también en los grupos o en menor cantidad? Está en los grupos, pero no se puede ver fácilmente en los grupos, ya que está bastante frío y si no está muy cerca de las galaxias principales del grupo, y no creo que hay mucho de ese gas muy lejos de las galaxias principales,
pero no brilla mucho en ninguna longitud de onda del espectro electromagnético que podemos ver fácilmente. Tenemos, en las afueras de las galaxias principales, tenemos halos de gas que brillan en rayos X, tienen temperatura de unos pocos millones de kelvins. Kelvins son grados Celsius, pero medidos desde el cero absoluto. O sea, esto es gas mucho, mucho más caliente que la temperatura del Sol, de la que nosotros vemos. Sí, la temperatura del Sol es aproximadamente 6 millones de... O sea, 6.000 kelvins. Uh-huh. Y en las afueras de una galaxia como la Vía Láctea o Andrómeda puede llegar a tener unos 6 millones de kelvins. Así que 1000 veces más caliente que el Sol. Y por eso brillan rayos X. Sí, por eso brillan rayos X y el sol brilla en luz amarilla principalmente. Claro. O sea, en los cúmulos, y en esto es aún más importante, en los cúmulos de galaxias, el gas, ¿cierto? Sí. Si uno quisiera comparar, porque ese gas lo podemos ver, brilla. Sí, porque... No es materia oscura. No es materia oscura. Materia normal, materia brillante en rayos X y mucho más difuso de lo que vemos. Bueno, dicen que no hay aire en el espacio. Esa es mentira. Hay aire en el espacio, pero alrededor en nuestro barrio de la Vía Láctea, ese aire tiene una concentración de aproximadamente 1 átomo por centímetro al cubo. Y eso es como quintillones menos. Nada. Casi nada. Sería irrespirable. Sí, no es respirable. Y además su composición tiene menos de 2% de oxígeno y en forma atómica no molecular. Okay. Pero el gas en un cúmulo de galaxias que brilla en rayos X es 1000 veces más, 1000 veces menos denso que eso. Es decir, hay un átomo por litro. Wow. Del espacio. Pero casi nada, pero igual se puede ver y se puede ver su brillo porque estamos viendo a lo largo de todo ese espacio de unos 5 millones de años luz al cubo. Al final ocupa mucha materia porque ocupa mucho espacio. Sí, ocupa mucho espacio. Un átomo por litro, pero ¿cuántos litros hay en 5 millones de años luz al cubo? Muchos. Por eso podemos verlo, aunque sea tan difuso. Y a pesar de que es tan difuso, si uno quisiera poner... no hay problema. En una balanza, todo este gas que a simple vista no lo podemos ver, tenemos que usar un instrumento de rayos X. Si uno pone la balanza a eso y la masa de las galaxias, ¿qué pesa más? El gas. El gas, aún así es mayor. Más que las estrellas, más que los planetas. Como pesa fácilmente 3 o 4 veces la galaxia. Wow. Porque una gran porción de ese gas nunca logró formar parte de una galaxia. Porque estaba antes como en las afueras de las galaxias, entre las galaxias, y después cuando se formó el cúmulo, ese gas, todo empezó con la gravedad del cúmulo, las galaxias y también los átomos del gas se mueven a una rapidez de fácilmente 700 kilómetros partidos en segundo. Eso es mucho más rápido que un avión de guerra, por si acaso. 700 kilómetros por segundo. Todavía está lejos de ser la rapidez de la luz. Sí, pero... Pero está mucho más rápido que cualquier cosa que el sonido, que los aviones. Que el sonido, que los aviones de guerra, que andan más rápido que el sonido. Uh-huh. Mucho más rápido que un tren bala. Así que más rápido que Superman. Bueno, quizá no más rápido que el Flash, que puede superar la rapidez de la luz, pero más rápido que Superman. Increíble que pueda hacer, todo esto. Y ya dijimos en los episodios anteriores que mirando cómo se mueven las galaxias, llegamos a la conclusión de que hay más masa que solo este gas y que las galaxias. Pero, ¿cómo sabemos realmente la masa de lo que no es materia oscura? O sea, ¿cómo sabemos que realmente hay tanto gas? Tú me estás diciendo 1 partícula por litro. ¿Cómo se mide todo eso? Básicamente, esa partícula por litro brilla, podemos medir todos los rayos X que vienen de eso
Y sabiendo su espectro, sabemos la temperatura, que típicamente supera los 10.000 millones de kelvins. Lo típico en un cúmulo de Virgo se estima que son unos 70 millones de kelvins. Y sabiendo, esa temperatura, podemos determinar el espectro y de la luminosidad del brillo total que viene de rayos X, considerando que tan lejos es ese cúmulo de galaxias, podemos modelar cuánto de estos átomos solitarios deben estar brillando. Y sabemos el peso promedio de un átomo de gas por estimar que tiene composición similar a nuestro Sol. Aproximadamente por peso es 70% hidrógeno, un 28% helio y un 2% otras cosas, como oxígeno, carbono, fierro, que sea. O sea que finalmente lo hacen como una transformación, por así decirlo. Los astrónomos miden cuánto brilla y nosotros decimos, ok, necesitamos tantos átomos para que se produzca este brillo. Tantos átomos a esta temperatura que determinamos de la forma del espectro de rayos X para que haga ese montón de brillo. Ya, perfecto. Esa luminosidad. Y así estimamos la masa del gas. Y estimamos la masa de galaxias, asumiendo que en galaxias que no han formado estrellas desde hace varios miles de millones de años, típicamente para cada brillo del Sol que hay de esa galaxia, hay 10 masas del Sol, porque la mayoría de las estrellas en esa galaxia o son muertas hace rato o son enanas y tienen harto todavía para vivir, pero que brillan mucho menos que el Sol por su masa. Perfecto. Entonces, son dos maneras diferentes. El gas lo medimos midiendo la temperatura y haciendo esta extrapolación, por así decirlo. Sí. Y las estrellas también asumimos un poco que... Sí, asumimos como la razón de masa de luz típico de una estrella en una galaxia que no ha formado estrellas nuevas desde hace mucho tiempo. Perfecto. Eso me imagino que tiene que dar lugar a algunas incertidumbres, o sea que nosotros podemos decir, bueno, este cúmulo tiene tanta masa y debe tener un margen de error, a lo mejor... ¿Podría ser esa la razón de que no exista materia oscura o no? ¿Qué crees tú? Es que, sabiendo la masa que está en las galaxias, en sus estrellas, y la masa que está en el gas, haciendo esos cálculos, esos ajustes, esa masa no alcanza para que las galaxias se mantienen juntos, andando más rápido que Superman dentro de un espacio de 5.000 millones de años luz al cubo, o 5 millones de años luz al cubo. Esas galaxias no deberían mantenerse juntos, orbitándose, y tampoco esa rapidez, sin que haya 5 o 6 veces más masa de lo que podemos modelar que viene del gas y de las estrellas. O sea... Y por eso sabemos de los cúmulos que hay materia oscura. Entendemos. Ahí eso yo creo que es súper importante que le quede claro a todos quienes están escuchando que no importa cuánto error tengamos, nunca nos va a dar la suficiente materia que necesitamos para explicar todas estas velocidades. No es un error. Porque falta por un factor de 5 o 6 la masa necesaria para explicar por qué hay tantas galaxias orbitándose a 700 kilómetros partidos en segundo dentro de 5 millones de años luz al cubo. Entonces estamos tranquilos con eso. Ahora voy a cambiar un poquito y irme a lo que parte de tu investigación también dice. Tú estudias muchos objetos a distancias muy grandes. Tú hablas de 5 millones de años luz como que fuera el patio de la casa. Corta, claro. Sí. Porque yo estudio galaxias y cúmulos de galaxias entre 7 y 9,5 mil millones de años luz. Es decir, 1000 veces más grande que cualquier... mil veces más lejano que el tamaño de un cúmulo de galaxias. Claro, o sea, estás estudiando cúmulos realmente lejanos. Sí. ¿Y qué rol juega en este caso? Por ejemplo, tú quieres entender el origen de las galaxias, cómo evolucionan. ¿Juega algún rol la materia oscura? Si no existiera, ¿todo se vería igual o sería muy distinto a nuestro universo? Si no existiera la materia oscura, probablemente
Las galaxias y los cúmulos de galaxias habrían tardado mucho más tiempo en formarse, porque no podrían ni empezar a formarse ninguna estructuras nuevas, aparte de los que se formaron en la época cuántica del universo, antes de la época del tiempo de inflación, que muy poco después del principio de todo. Se cree que aproximadamente cuando las fuerzas electromagnéticas y débiles empezaron a separarse de la fuerza fuerte en cuanto a su fortaleza, su magnitud de efecto, su rango de efecto. En esa época, el universo creció tan rápido que las fluctuaciones cuánticas ya se congelaron en la estructura del universo y formaron las semillas de las estructuras a gran escala. Pero por un rato más no podrían evolucionarse mucho esas estructuras para formar cosas como grupos y cúmulos de galaxias, y ni menos con la materia brillante, ya que la materia brillante estaba siempre teniendo luz rebotando entre sí, estaba en una forma de plasma hasta unos 400,000 años después del principio de todo. Eso era la época del fondo cósmico. Así que recién las cosas podrían colapsarse entonces, y tardaría más, ya que el gas interactúa entre sí de forma electromagnética, y eso puede frenar el colapso, pero con la materia oscura no tiene interacción electromagnética. Solo puede interaccionar por gravedad y con suerte si llega a distancias lo suficiente cortas la fuerza débil. Y así la materia oscura podría empezar a colapsarse antes de la materia brillante, y además con 5 o 6 veces más masa que lo que hay en la materia brillante solo. Entonces las estructuras se pueden formar más grande, más seguro, se pueden ligar gravitacionalmente más rápido. Así que no tendríamos las galaxias ya a Redshift 14, como hemos visto últimamente con James Webb Space Telescope, ni cúmulos de galaxias ya a Redshift 2, 1.5, sin tener 5 o 6 veces más masa de lo que podemos ver. O sea, lo que nos está planteando básicamente es que la materia oscura vendría a ser como una especie de semilla de las grandes estructuras. Primero colapsaría, como no la frena la luz. Menos semilla que fertilizante. Oh, un fertilizante. Porque la semilla eran las fluctuaciones cuánticas que existieron. Bueno, los patrones en el fondo cósmico deben haberse formado incluso antes del tiempo de colapso de materia oscura. Wow. Pero la materia oscura funciona como fertilizante para que esas estructuras semilla de las fluctuaciones cuánticas pueden colapsarse a estructuras más densas hasta poder formar galaxias y subgrupos y cúmulos. Qué buen concepto. Entonces, en torno a eso crecen todas las galaxias, las estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias gracias a la materia oscura. Si no, entonces sabremos que no podrían ser. Sí, la materia brillante es como el aire y el sol que hacen y el agua, que son la materia física de la planta. Típicamente claro. Necesitamos, en muchos casos, más tierra que planta, para que la planta pueda formar sus raíces y sacar sus minerales esenciales. Exacto. Y así mismo lo hizo la materia siguiendo a la materia oscura. ¡Qué interesante! Y bueno, la verdad es que ahora nosotros vivimos en un tiempo donde el modelo que explica lo que tú me estás diciendo se llama, el lenguaje técnico por así decirlo, se llama Lambda CDM, que significa modelo de materia oscura con una constante cosmológica que representa en este caso la energía oscura, que ya dijimos en el episodio pasado, es algo que vamos a ver más adelante, no todavía. Ahora, ¿qué hace que este modelo, que tiene materia oscura, energía oscura, que lo haga tan interesante a pesar de que llevamos décadas
y todavía no podemos encontrar qué es lo que la forma. Bien, a los astrónomos no nos gusta que no entendemos 96% del universo. Seguro. Pero somos más, aceptamos eso un poco más que lo físico puro, quizá. Y que gente fuera del campo, porque sabemos que tan complicadas pueden ser las cosas. A fines del siglo XX, descubrimos que no solo el universo se estaba expandiendo más rápido ahora que hace que aproximadamente cuando nació el Sol y un poco antes de eso. Así que la expansión del universo se está acelerando. Eso era el resultado preocupante de las supernovas. Y eso era súper raro. Y había otro problema que vimos también ya para fines del siglo XX, que por toda la materia brillante y oscura juntas que podíamos mapear, faltaba como 2 o 3 veces más eso para que el universo tenga la geometría euclidiana en teoría, pero en práctica había otras evidencias por los tamaños y formas de las galaxias que podíamos ver en las lejanías, que la galaxia sí tiene geometría euclidiana. Y un par de años después, en principios del siglo XXI, salieron los resultados del primer satélite del fondo cósmico de alta resolución, WMAP. Uh-huh. Era el hermano grande de Kobe. Sí, era el hermano chico de Kobe y el hermano grande de Planck, que tiene una más alta resolución. Y tanto WMAP como Planck, unos pocos años después de WMAP, confirmaron que por la forma del espectro del fondo cósmico y el tamaño que vemos para esas fluctuaciones primordiales causadas por las cosas que pasaron antes de la inflación, que la geometría del universo era euclidiana. Y además, ese espectro del fondo cósmico también sugirió que la materia brillante y oscura juntas no pueden ser más de 30% de la energía y materia combinada, porque, como dijo Einstein, materia y energía son distintas formas de la misma cosa, que hace la geometría del universo euclidiana al promedio. Salvo parte cerca de un agujero negro, es un poco menos de euclidiana en un vacío, pero en términos generales, euclidiana la geometría. Y eso solo es posible si tenemos tanto materia oscura como energía oscura, que también puede explicar la aceleración del universo. Así que no saber qué es 96% del universo es lo que mejor explica por qué el universo se ve como se ve, con geometría euclidiana, con el tamaño que tienen las fluctuaciones primordiales, el tamaño angular, es decir, con los cúmulos de galaxias habiéndose formado cuando se formaron, con las galaxias individuales, manteniendo su dinámica que tienen, que es sin perder sus nubes de gas más lejanas, que andan tan rápido como cosas en las distancias promedias, las distancias intermedias del centro de la galaxia. Es la cosa que deja menos sin explicar, pero hacer menos sin explicar que es 96% del universo. Claro, hay que elegir un camino. Por un lado tienes una teoría que te explica lo que tú decías recién, pero claro. Todas estas observaciones extrañas, pero por otro lado,
los físicos no saben que es 96% del universo. Buena tarea. Y desde la astronomía, bueno, tú mencionabas recién observaciones que se hacen en ondas de microondas, que son las del WMAP, las de Planck, ¿cierto? Son unas que no se pueden observar con los telescopios de la Tierra por la atmósfera, pero se viene... De hecho, sí pueden, si se ponen en un globo o en una montaña alta en Antártida o algún otro lugar súper remoto. ¿Se puede? Donde se puede, pero apenas y no desde el nivel del mar. Okay. Ni siquiera para luz ópticas es ideal el nivel del mar, ya que se puede, pero la calidad de imagen es baja. Uh-huh. Claro, pero de todas maneras, o sea, se requieren subir, digamos, esquivar la mayor parte de la atmósfera posible. Pero eso es para solamente estas observaciones que nos muestran el pasado muy remoto del universo, quizás. Pero en los próximos años se van a instalar muchos telescopios en Chile, muchos nuevos telescopios espaciales, recién mencionaste el James Webb también. ¿Qué tipo de observaciones crees tú que serían interesantes desde el punto de vista de los cúmulos de galaxias o de las galaxias para poner a prueba y tratar quizá de encontrar o darle pistas a los físicos para esta materia oscura? Bien, en cuanto a los cúmulos de galaxias y su evolución con el tiempo, creo que de los nuevos telescopios en proceso, el que tiene más promesa es uno poco conocido, de hecho, el telescopio Nancy Grace Roman, que se está construyendo en Estados Unidos. Como la hermana chica de Hubble, tiene aproximadamente su tamaño y su rango de longitud de onda, desde quizás ultravioleta a lo mejor hasta, dependiendo de cómo se hacen las cámaras, el infrarrojo cercano. Pero la ventaja que tiene sobre su hermano grande es que van a ponerle cámaras que son optimizadas para hacer sondeos masivos, es decir, ver una relativamente gran porción del cielo en un cierto monto de tiempo. Es una cámara grande, digamos, sí, por así decirlo. Una cámara grande para hacer sondeos de mirar cúmulos enteros de galaxias todo a la vez, lo que no se podía hacer fácilmente con Hubble, ya que su cámara más grande, que era la que tuvo hace 20 años, hasta hace 10 años, Advanced Camera for Surveys, esa era su más grande, pero con suerte podría ver casi todo un cúmulo entero en la época justo antes de la aceleración de la expansión cósmica, en lo que yo me concentro. O sea, para dar una idea, esa cámara era más chiquitita que el tamaño de la Luna. O sea, en ningún caso se podía ver la Luna completa. Era un pedacito pequeñísimo del cielo. Sí, eso. Y era la cámara más grande que tuvo Hubble. Claro, entonces no estaba optimizado para observar esto. Ya, entonces este Nancy Grace Roman Telescope sería el telescopio que promete. Para hacer sondeos de cúmulos de galaxias en un gran rango de redshifts, es decir, épocas cósmicas, con una alta resolución, igual a lo que hizo Hubble, que era más o menos la misma resolución o solo un poquito peor de lo que se puede hacer con la óptica adaptativa en la Tierra. Ok. O sea, tenemos promesas todavía para seguir observando en materia oscura. Solamente antes de despedirnos, ¿alguna cosa que quieras mencionar con respecto a materia oscura, algunos misterios que tú crees que dónde se pueda encontrar la respuesta a esto? Bien, mi postdoctorado, Humberto Rechiño, se enfoca en lentes gravitacionales y para entender las lentes gravitacionales, ya que un 80-85% de lo que hace este efecto es materia oscura, porque es un 80-85% de toda la materia en el universo, él se interesa en la investigación actual sobre la materia oscura y qué rango de propiedades podría tener. Y se interesa en particular en una versión de materia oscura que se llama materia oscura autointeractuante. Es decir, que es materia oscura fría. Fría significa que no anda ni cerca a la rapidez de la luz, aunque sea más rápido que Superman. Todavía falta para que sea Flash. Uh-huh.
pero que puede interactuarse de forma otra de fuerzas gravitatorias a distancia, bueno, o que con suerte puede interactuarse con la fuerza débil, llegando a más cerca las partículas entre sí que creemos ahora. O quizá tiene algunas interacciones electromagnéticas, pero que no se alcanza a interactuar de esa forma con la materia brillante, no sé. Pero esta materia oscura autointeractuante, él cree que podría ajustar un poco mejor algunos modelos a nivel de galaxias específicas y cómo se forman las galaxias, ya que incluso hay algunos modelos sin materia oscura que pueden ajustar súper bien las galaxias, pero no un cúmulo de galaxias y ni menos las redes de grupos, filamentos, cúmulos y vacíos de la estructura a gran escala del universo. O sea que aquí Julie nos está dando el paso para nuestros próximos episodios, donde vamos a conversar también de lentes gravitacionales, distintos sabores, por así decirlo, de materia oscura. Julie Nanté, académica de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por compartir hoy día tu conocimiento y experiencia acá sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad de hablar de la astronomía. Espero que hayas disfrutado de este tercer episodio especial sobre la materia oscura. En el próximo, conversaremos junto a la doctora en astrofísica María Gabriela Navarro, con quien hablaremos sobre una de las candidatos a la materia oscura más importantes en la década de los 90 y donde se hicieron grandes avances en la búsqueda de esta misteriosa materia, los machos. Así que si quieres saber más, no te puedes perder el próximo episodio. Recuerda que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias en mis redes sociales, donde me puedes encontrar como @jcbeamin en Instagram, Twitter o TikTok. Soy Juan Carlos Beamin y esto fue Conversemos de Astronomía.